Rusia puede beneficiarse de la guerra en Israel, pero eso no significa que Moscú haya tenido participación directa o conocimiento previo del ataque de Hamas a Israel. No creemos que Rusia haya estado involucrada de ninguna manera, dijo esta semana el embajador de Israel en Moscú, Alexander Ben Esbi, al periódico Kommersant, añadiendo que era un completo disparate sugerir que había una conexión rusa con las atrocidades cometidas por Hamas en Israel. No he visto ninguna prueba del suministro directo de armas rusas a Hamas, ni de entrenamiento militar ruso de agentes de Hamas, indica Hannah Nout, experta en Rusia y Medio Oriente del Centro James Martin de Estudios de No Proliferación con sede en Berlín. Es cierto que Rusia tiene una larga relación con Hamas. Rusia nunca declaró a Hamas una organización terrorista. Delegaciones de Hamas estuvieron en Moscú el año pasado y este año. Pero no inferiría de eso que ha habido un amplio apoyo militar, aunque sabemos que sistemas de fabricación rusa llegaron a la Franja de Gaza, probablemente a través del Sinai en Egipto y con ayuda iraní. En otras palabras, el presidente Putin no presionó un botón que decía guerra en Medio Oriente. ¿Pero está dispuesto a aprovechar la situación? Absolutamente, y así es como lo hará. Distracción de Ucrania. Mientras el recrudecimiento de la violencia en Medio Oriente domina la agenda noticiosa internacional, Moscú cuenta con los titulares dramáticos de Israel para desviar la atención de la guerra de Rusia en Ucrania. Pero se trata de algo más que simplemente cambiar el ciclo de las noticias. Las autoridades rusas también esperan que debido a la situación en Medio Oriente, parte del suministro de armas occidentales a Ucrania se redireccione a Israel. Creo que esta crisis influirá directamente en el curso de la operación militar especial en Ucrania, dijo el diplomático ruso Konstantin Gravilov al periódico pro-Kremlin y Bestia. Los patrocinadores de Ucrania se distraerán con el conflicto en Israel. Eso no significa que Occidente abandonará a los ucranianos, pero la cantidad de ayuda militar disminuirá y el curso de la operación puede girar bruscamente a favor de Rusia. ¿Una ilusión por parte de Rusia? Muy posiblemente. Podemos y apoyaremos a Israel, al igual que respaldamos a Ucrania, dijo el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, una reunión de ministros de defensa de la OTAN. Pero un conflicto prolongado en Medio Oriente pondrá a prueba la capacidad de Estados Unidos para apoyar simultáneamente a dos aliados en dos guerras separadas. ¿Rusia el mediador? Rusia está tratando de impulsar su papel en Medio Oriente presentándose como un potencial pacificador. Ya ha desempeñado ese papel antes, uniéndose a esfuerzos internacionales pasados para poner fin a conflictos en la región. Rusia puede desempeñar y desempeñará un papel en la resolución del conflicto, dijo el portavoz del presidente Putin, Dmitry Peskov. Mantenemos contactos con las partes en conflicto. En una visita a Moscú esta semana, el primer ministro iraquí pidió al presidente Putin que anuncie una iniciativa para un verdadero alto al fuego en la región. ¿Rusia el pacificador? Eso es difícil de vender. Después de todo, este es el país que lanzó una invasión a gran escala contra su vecino. Después de casi 20 meses, la guerra de Rusia en Ucrania ha causado muerte y destrucción a una escala que ha conmocionado al mundo. Además, decir que puede desempeñar y desempeñarás un papel en el logro de la paz no garantiza que aquellos involucrados en el conflicto te acepten como mediador. Destrucción en Gaza. Pie de foto. Rusia dice que desempeñará un papel en la resolución del conflicto. Moscú ha tenido durante mucho tiempo interés en Medio Oriente. La Unión Soviética adoptó una posición pro-árabe mientras Israel forjaba un estrecho vínculo con Estados Unidos. Durante años, el antisemitismo patrocinado por el Estado fue una característica de la vida soviética. Después de la desintegración del Imperio Soviético, las relaciones de Rusia con Israel mejoraron, en parte debido a la afluencia de más de 1 millón de judíos a Israel desde que las ex repúblicas soviéticas. Pero más recientemente la Rusia de Vladimir Putin se ha acercado a los enemigos de Israel, en particular a Irán, poniendo bajo tensión las relaciones ruso-israelíes. Denunciar a Estados Unidos. El Kremlin ve aquí una oportunidad para hacer lo que ya ha hecho muchas veces, culpar a Estados Unidos. Desde el ataque de Hamas a Israel, el mensaje central de Vladimir Putin ha sido que este es un ejemplo del fracaso de la política desde Estados Unidos en Medio Oriente. Se ajusta al patrón general de Moscú atacando lo que llama hegemonía estadounidense. Continuando con las noticias de Israel. El eje Moscú-Pekín sincroniza de nuevo sus relojes en un momento de múltiples incendios globales. El presidente ruso Vladimir Putin tiene previsto aterrizar este martes en Pekín, donde se verá con su homólogo chino Xi Jinping. La cita fue programada hace meses con motivo del foro internacional que marca el 10º aniversario sobre la nueva ruta de la seda, el megaprograma de infraestructuras con el que el gigante asiático busca conectarse al mundo. El encuentro entre ambos mandatorios,
que se espera el miércoles llega en un momento crítico, con el estallido de una nueva guerra entre Israel y Gaza que amenaza con abrir una nueva brecha en la escena geopolítica y se suma a la ofensiva de Rusia en Ucrania. Desde que Putin decretó la invasión a gran escala de la ex República Soviética, no es frecuente ver al líder ruso de viaje en el extranjero. En marzo, el Tribunal Penal Internacional emitió una orden de arresto contra él por presuntos crímenes de guerra por su implicación en la deportación ilegal de niños ucranianos. Al mandatario le quedan pocos sitios a los que acudir sin correr el riesgo de ser detenido. En su primer viaje fuera de Rusia desde entonces, Putin visitó el jueves pasado Kirguistán, nación que no reconoce el citado tribunal, como tampoco lo hace China. El viaje será una nueva toma de contacto entre dos líderes que se hacen llamar viejos amigos y que han llevado las relaciones entre sus estados al punto más álgido de la historia reciente, a pesar de la guerra y en parte impulsada por ella. Putin y Xi se han reunido ya más de 40 veces, sellaron unas semanas antes de la invasión rusa de Ucrania una amistad sin límites, y en su último encuentro en Moscú, en marzo, Xi se despidió de su homólogo ruso con una confidencia. Se están produciendo cambios que no han ocurrido en 100 años. Cuando estamos juntos, pilotamos esos cambios. A lo que Putin respondió, estoy de acuerdo. Mientras los países del G7 y sus aliados han decretado sanciones contra Moscú y cegado sus lazos económicos, la guerra en Ucrania ha dado un nuevo impulso al comercio con Pekín. En 2022 aumentó un 34,3% hasta alcanzar los 190.000 millones de dólares, unos 180.230 millones de euros. Occidente recela de la calculada equidistancia escorada hacia Rusia que mantiene China en la guerra de Ucrania. Pekín en ningún momento ha condenado la invasión, aunque se ha propuesto como mediadora con un documento con 12 puntos para encontrar una solución política a la crisis y un enviado especial designado directamente por sí para sondear un posible acercamiento. Su interlocución hasta la fecha no ha dado ningún resultado. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha pasado el lunes por Pekín a modo de avanzadilla. Durante una reunión con su homólogo chino, Wang Yi ha discutido los dos grandes puntos de fricción de la escena geopolítica, Ucrania y la guerra entre Israel y Gaza. Sobre este último punto, Wang ha reiterado la condena de China a todas las acciones que dañen a los civiles y violan el derecho internacional, y ha hecho un llamamiento a que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tome medidas. Las grandes potencias deben desempeñar un papel activo para lograr un alto al fuego, establecer canales de ayuda humanitaria de emergencia y evitar mayores desastres humanitarios, ha dicho Wang, según la lectura oficial recogida por la agencia china Xinhua. También ha insistido, tal y como lo ha repetido Pekín en los últimos días, que se ha de activar cuanto antes la solución de dos estados y establecer una hoja de ruta para el restablecimiento de los derechos legítimos de la nación palestina. Ambos hicieron referencia a la crisis de Ucrania, incluyendo los esfuerzos para resolverla por medios diplomáticos, asegura el comunicado oficial ruso, según recoge la agencia TASS, y destacaron la importancia de impulsar una estrecha coordinación entre Rusia y China en la escena internacional, lo cual incluye un buen número de foros, del Consejo de Seguridad de la ONU a las BRICS pasando por el G20. Ambas partes se alegraron de constatar que sus posiciones coincidían plenamente o estaban muy alineadas en todos los temas discutidos, según el comunicado ruso. El encuentro con Xi quedará parcialmente opacado por los fastos del tercer foro de la Franja y Ruta para la Cooperación Internacional, nombre oficial del evento, en el que participan delegaciones de más de 140 países y que mantendrá prácticamente bloqueada la capital del país durante la semana. China le da una importancia máxima a la cumbre. La nueva ruta de la seda es una de las iniciativas estrella lanzadas en la última década por el mandatario chino, con la que aspira a incrementar la presencia de la potencia asiática en el globo. La cita contará con jefes de Estado y de gobierno de numerosos países, con buena representación de África y Latinoamérica, pero no se espera la presencia de prácticamente ningún líder relevante de naciones occidentales. El mandatario de la Unión Europea de mayor nivel será el húngaro Viktor Orbán. Si te parecieron interesantes las noticias del día, te invitamos a suscribirte, dejar un like y darnos tu opinión en la caja de comentarios. Tampoco te olvides de pasar por nuestro periódico digital y redes sociales donde subimos contenido diario. Te esperamos mañana a la misma hora para poder entregarte la información justa, honesta y transparente que te mereces. Que pases una buena noche.